Concejal Kena Rivadeneira, ustedes acaban de hacer un debate a las alcaldías locales. Ese debate ya se había hecho en tres ocasiones anteriores en el periodo pasado. Eso está demostrando que la preocupación sigue y que no ha ocurrido nada ni en materia disciplinaria ni en materia de justicia. Sí, esa es la realidad. La triste realidad, como lo expusimos en el debate de las alcaldías locales, es que se repite. Los mismos carteles de las contrataciones que van alcaldía tras alcaldía, los sobrecostos, unas canastas totalmente diferentes entre localidad y localidad, a pesar de que son los mismos proyectos y son beneficiarios. Finalmente siguen acomodando los pliegos y esto ocurre. Lastimosamente, aquí hacen debates los concejales y no pasa absolutamente nada con los entes de control. Finalmente a los años terminan uno que otro inhabilitado, en fin, pero aquí no toman medidas tampoco el gobierno distrital, porque yo he insistido es que las alcaldías locales responden a temas políticos. ¿Y ¿sí? cuál es la alcaldía con más temas críticos en materia de contratación de lo que usted pudo encontrar en la investigación que hizo? No, miren, hay varias alcaldías, ¿no? Yo lastimosamente tengo que decir hoy que de las 20 localidades tienen problemas. No hay una sola que uno pueda decir, no, nosotros no pudimos exponer porque solo teníamos una hora para el debate, pero las 20 alcaldías tienen problemas. Alcaldías críticas, como lo evidenciamos, obviamente está el tema de Fontibón, de Tunjuelito, está el tema también de Sumapaz. Hay un caso muy crítico con Rafael Uribe, pero absolutamente todo. Ahí se ven desde OPS hasta lo que sucede con las contrataciones amañadas, con los pliegos amañados, los mismos carteles, comisiones, denuncias por maltrato, absolutamente todo. O sea, todos los niveles de corrupción que hay en las alcaldías locales se repiten, se van a seguir repitiendo si es que en verdad no hay un tate quieto, tanto de los entes de control como las medidas que tome la administración. Si eso lo siguen entregando, a que eso sean las cajas menores de los políticos de turno, eso no va a parar jamás. Y los ediles cada vez sin menos herramientas para poder hacer un verdadero control político, la ciudadanía en las mismas, las veedurías ciudadanas igual. Si es difícil para nosotros, que estamos en un cabildo distrital, hacerles control político, que llegue la información, pues igual. Ahora bien, pasa otra cosa, que generalmente estas alcaldías locales, el dueño de la alcaldía local, ¿sí? El político que es el dueño, también tiene la personería local, ¿sí? Y también tiene, por ejemplo, el contralor local. Entonces, ¿qué tipo hay de vigilancia, qué tipo de control va a haber? Y por eso sucede lo que hoy estamos viendo en este debate. Hablemos de nombres, concejal. Siempre aparece el nombre de Carlos Alberto Pinzón en estos debates. Sigue apareciendo y si sigue apareciendo, ¿por qué no se ha hecho nada? Mire, yo hice un barrido desde 2010, que no solo hay mediáticamente una cantidad de denuncias, sino, como tú lo mencionaste, un montón de debates, y lo que dijimos, es una historia, es la misma persona con 4 caras, y sigue pasando. Yo evidencié solo en 2023, a nombre de Carlos Pinzón Molina, se encuentran aproximadamente 13.500 millones en 2023 contratados, hoy contratos que están todavía en ejecución en las diferentes alcaldías locales, pero no es la única. Fundesco igual, y si nos vamos una por una, vemos exactamente lo mismo, y podemos revisar los pliegos de una alcaldía a la otra y les amarran con hojas de vida, con puntajes exactamente igual. Entonces no podemos, en las conclusiones se lo dije al secretario de gobierno, no podemos decir que son expertos y que entonces se lo ganan porque los otros no tienen forma de competir. Es falso. Aquí sí están amañando los contratos y eso se sabe y se ha sabido históricamente. Y no pasa nada. Esta politiquería de la que usted habla, este clientelismo, esta burocracia de la que usted habla, tiene un origen y parte de la manera como se terna a los alcaldes locales. ¿Cree usted que ya es hora de debatir la posibilidad de cambiar esa parte en el Estatuto Orgánico de Bogotá? Sí, yo creo que hace mucho tiempo y debe haber un debate serio en términos de descentralización que la ciudad ha venido perdiendo. Fue un debate muy juicioso que arrancó a hacerlo, digamos, Lucho Garzón en Bogotá, pero que se fue perdiendo con el tiempo, ¿sí? Sacaron, por ejemplo, Peñalosa, la famosa Directiva 5, que lo que hace prácticamente les entrega unas líneas de inversión y unos planes de desarrollo listos a las juntas administradoras locales para que hagan un saludo a la bandera, y no sirve finalmente para nada. Y las ternas también, pues tienen el componente político de los ediles. Hay un tema meritocrático con el tema de los exámenes que año tras año siguen siendo cuestionados.
¿sí? Hay una cantidad de reclamaciones en las 20 localidades, logran pasar los exámenes y después empieza todo el tejimaneje con las alcaldes, con los ediles para poder ser ternados. Y después, finalmente, quien termina padrinando y toda la pelota viene al Consejo de Bogotá para finalmente terminar armando un mapa político. Lo que se arma con las 20 localidades es un mapa político de quién es cada alcalde. Entonces, si cada alcalde le va a responder a su jefe político, pues va a ser imposible que haya una gobernanza en Bogotá. En esta investigación que usted hizo, ¿encontró algún nombre político del que nos pueda hablar? No, digamos que nosotros tenemos indicios y no me atrevo pues a darlos acá porque justamente estamos en todo el trámite, pero por ejemplo, algo que no pudimos tocar en el debate por el tiempo es cómo en el año electoral prácticamente hubo localidades que subieron en un 300% la contratación de órdenes de prestación de servicio. Eran gente que estuvo en diferentes campañas y hay evidencias que estuvieron en campañas. Entonces, localidades que tenían 150 contratistas pasaron en el año electoral a tener 450 contratistas que obviamente estaban alineados finalmente con un candidato al consejo, a la alcaldía, a los edilatos y demás. Y eso es lo que históricamente ha pasado en las alcaldías locales. Bueno, concejal, hablemos las cosas claras. Detrás de un contratista está un político. No encontró el nombre de los políticos que estaban detrás de toda esa cantidad de contratistas de las que me está hablando. No, pero además con los contratistas pasa una cosa, finalmente el contratista se termina acomodando al gobierno de turno, porque si ustedes ven, los mismos contratistas vienen contratando incluso unos desde Lucho Garzón, entonces ellos fácilmente, desde que cumplan sus comisiones, pues van a pasar de administración en administración. Y hay otra cosa, hay una mafia también incluso con los asesores de las alcaldías. Si uno revisa finalmente el jurídico y el de planeación, que los alcaldes llevan, que se supone que son las manos derechas, las personas de confianza, si ustedes se hace un barrido, estos pasan de alcaldía en alcaldía, no importa el color político que llegue. ¿Por qué? Porque son finalmente quienes hacen y logran, ¿sí?, que esa unión entre el contratista y finalmente toda esa corrupción que se lleva ahí se esté dando. Hay mucha gente de planta también implicada en el tema, ¿sí?, personas de planta. Hay otro problema grave que es con el tema de inspección, vigilancia y control, que la mayoría son de plantas. Van pasando de alcaldía en alcaldía, pero lo que sucede, por ejemplo, hoy con las querellas, con lo que pasa, cuando ya van a hacer el sellamiento de una obra, resulta que el edificio, el negocio ya está construido, ya para que ahí hay otra mafia que no tiene que ver directamente con la contratación, pero que sigue sucediendo en las localidades. Bueno, pero entonces eso indica que hay que ponerle el ojo a las localidades, ¿sí? ¿Qué le aconseja entonces al alcalde Galán ahora que entra a nombrar alcaldes? Primero, como lo dije en el debate, si ellos quieren armar un mapa político con las alcaldías locales, esto va a seguir sucediendo. Ellos deben de verdad encontrar una persona idónea, técnica, que sepa de la localidad, que tenga arraigo. Aquí hay muchos candidatos que ni siquiera son de las localidades y terminan siendo alcaldes locales que ni siquiera conocen el territorio y que jamás han tenido arraigo. Por ahí arranca. Pero si ellos en los nombramientos que van a anunciar entre hoy y mañana hacen exactamente lo mismo, no va a haber nada. Hablan aquí de un proceso de transparencia, de una rigurosidad en la entrevista, que por eso se demoraron, porque históricamente los alcaldes se demoraban hasta el 20 de abril, y con todo lo que el secretario de gobierno expuso frente a los cambios del 2021, igual los hubieran podido nombrar en abril, con tranquilidad. Al mismo tiempo son 20 minutos, sí, para 16, que debió, obviamente las entrevistas las hizo Carlos Fernando Galán, pero tampoco es que es un reguero de tiempo que para 16 localidades ternas de 20 minutos lo hubieran podido organizar. Los alcaldes debieron estar antes de la discusión del plan de desarrollo. ¿Por qué lo mandan después? Bueno, ¿Se iba a hacer una negociación con las alcaldías locales frente a la aprobación del plan de desarrollo? Porque si no, se hubiera podido elegir a los alcaldes muchísimo antes, por ejemplo. Y esa fue una de las preguntas que yo hice acá. Y estoy a la espera y estamos a la espera de que de verdad los alcaldes que elijan sí sean las personas idóneas. Y una última pregunta, concejal. ¿Van ustedes a dar la pelea para que desde el Congreso de la República se haga este arreglo al Estatuto Orgánico de Bogotá? Sí, yo creo que hace falta de verdad, primero, darles herramientas a las juntas administradoras locales, que son su función.
La función más importante de las JAL es hacer control político. Si les quitamos las herramientas, no hay nada que hacer. Los ediles no pueden convertirse finalmente en extorsionistas del alcalde de turno o en estar pidiendo una cosita o la otra. Eso hay que terminarlo. Ellos son los actores políticos y la primera autoridad de las localidades. Pero entonces eso tendría que pasar por quitarles la posibilidad de que ternen a los candidatos a alcaldías locales. Yo creo que es una discusión que hay que darla. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de que los alcaldes locales puedan ser elegidos popularmente, que hay mucha parte de la ciudadanía que dice que eso debería darse. A mí me parece que puede ser una postura interesante. Entiendo también que si, por decir algo, gana Carlos Fernando Galán y en una localidad queda un alcalde, por ejemplo, del Pacto Histórico, pues la gobernabilidad va a ser muy compleja, pero sí creo también que si hay un proceso serio de descentralización, de autonomía, de tener claras las funciones de las alcaldías, no las 180 y punta que tienen, sino funciones que de verdad además puedan cumplir, pero tener herramientas para eso, con gente técnica, acompañamiento de gobierno, pero definitivamente hay que reestructurar. Listo, concejal, gracias. Muchas gracias.